Tras 2 años y medio exiliado en Estados Unidos, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya alista su regreso a México para convertirse en senador por la vía plurinominal. Es el primero en la lista del PAN y la apuesta es que retome un liderazgo legislativo y funja como un personaje incómodo y peligroso frente a un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum. El pasado se combate con el pasado, se suele decir, por lo que a un gobierno y a un presidente que está enfocando en comunicar todos los agravios cometidos por sus antecesores se le debe combatir, según las fuerzas de oposición, con figuras de una época anterior. Por eso están de regreso en la coyuntura política personajes como el expresidente Vicente Fox, con todo y sus dislates y disparates, y ahora Ricardo Anaya. El Senado de la República se anticipa como un polvorín para una eventual presidencia de Sheinbaum, en el que, además de contar con el contrapeso de Marcelo Ebrard, tendría a un experimentado Ricardo Anaya, aquel que hizo de su actividad parlamentaria su principal plataforma política para catapultarse como líder nacional de su partido y luego como candidato presidencial. A diferencia de muchos otros políticos que pasan desapercibidos en Palacio Nacional, Anaya sí es un nombre que pesa en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador. Las expresiones que el queretano plasmó en sus redes sociales cuando Morena perdió en 2021 la mitad de la capital del país, haciendo alusiones al triunfo de la oposición con una marca de cerveza, calaron hondo en el presidente, como lo hicieron en su momento los señalamientos que éste le hizo en los debates de 2018. Irónicamente, las ocurrencias de ponerle el mote de Ricky Riquín Canallín y de cuidar la cartera ante la presencia de Anaya reflejaron que López Obrador empezó a tomar con seriedad las aspiraciones del panista, como nunca llegó a hacerlo con el candidato priista José Antonio Meade. En ese contexto se entiende la feroz persecución judicial que ejecutó el gobierno de Enrique Peña Nieto contra el panista, aunque el expresidente ha asegurado desde su exilio que nunca hubo un acuerdo para la transición. Ante las señales del retorno político de Anaya, el presidente ya empezó a acusar recibo. La semana pasada López Obrador adelantó que revelaría en su siguiente libro detalles de supuestos momentos en que el último gobierno priista consideró quitarles la candidatura tanto a José Antonio Meade como a Ricardo Anaya. Primero plantearon que Meade declinara por el segundo y después a la inversa, finalmente consideraron impulsar a otro perfil, según los dichos de López Obrador. Testimonios obtenidos para un libro que se publicará a inicios del 2024 dan cuenta de que el perfil que se contempló hace 5 años como bateador emergente para pelearle la presidencia a López Obrador fue el del exsecretario de Salud y exrector de la UNAM José Narro Robles. La legitimidad y seriedad que entre los ciudadanos le aportaba a Narro el haber dirigido los destinos de la máxima casa de estudios fueron los elementos que invitaron a considerarlo como un mejor presidenciable. Es posible que Andrés Manuel López Obrador adelantó un pasaje de esta historia porque considera a Ricardo Anaya como un posible candidato presidencial o bien un aguerrido legislador el próximo año. Y es que a pesar de que en el frente opositor aseguran que Xóchitl Gálvez está firme como su candidata, la realidad es que no termina de conectar, no la conocen en la mitad del país y tiene por lo menos 20 puntos de distancia con la puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum. Los tiempos establecidos por el INE permiten todavía esa opción, que es una carta muy escondida en el as bajo la manga de la oposición. Con información de la columna de Mario Maldonado para El Universal.